Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo realizar la instalación de paneles solares rígidos en el techo de una autocaravana o una caravana. Quiero decir que solamente este video se refiere específicamente al montado de los paneles y su conexión eléctrica en el techo. No seguiremos con el regulador de carga y con la carga de las baterías. Vamos ya mismo a los materiales. Bueno, primero que todo vamos a necesitar una escalera para acceder al techo. Los techos suelen estar a unos 3 metros, así que tiene que ser una escalera estable. Va a ser imprescindible. Luego, en este caso particular, esta va a ser una instalación realizada en paralelo, por lo tanto voy a necesitar estas piezas de conexión para paralelo. Voy a necesitar cable solar específico. En este caso yo tenía de 6 milímetros. Se puede calcular el tamaño del cable en función de la potencia de nuestros paneles. Luego vamos a necesitar algunas bridas y algunos accesorios para pegar los cables al techo. Y algo extremadamente importante es utilizar un buen pegamento que, aparte de ser pegamento, sea sellador. En este caso yo opté por el Sikaflex 521, que tiene la característica de soportar bien los exteriores y los rayos UV. Y verdaderamente un consejo que tiene que ver con la instalación siempre de paneles solares, tanto rígidos como flexibles, en los techos de las autocaravanas, es que no escatimemos nunca en el tipo de sellador o de pegamento, o sellador y pegamento que vamos a utilizar. Es muy importante esto porque las presiones que van a estar sometidos esos paneles cuando estemos conduciendo a 100-120 km por hora van a ser importantes, y necesitamos contar con un material que garantice que no se va a producir un desprendimiento de los paneles. Por otra parte, vale mencionar que los soportes que utilicemos para colocar los paneles en el techo tienen la posibilidad de ser perforados para, agujereando también el techo de la caravana, realizar una conexión más firme. La realidad es que todos sabemos que uno de los principales problemas que puede tener una autocaravana es el ingreso de humedad. Por eso tener que hacer 10, 12, 14, 16 taladros dentro del techo, por más que luego los tratemos de impermeabilizar con un muy buen sellador, siempre vamos a correr el riesgo de que alguno se deteriore y termine ingresando humedad o agua. Por eso mi recomendación, como se va a ver más adelante, es que se atornillen a los soportes los paneles, pero los paneles en contacto con el techo de la autocaravana estén pegados. Respecto de los soportes, yo compré en Amazon un set que incluye 6 unidades, 4 soportes para las esquinas, 2 para los laterales y un accesorio específico para el ingreso de los cables a la autocaravana. Respecto a las herramientas, son las básicas que seguro tenemos en casa. Hablamos de un taladro, atornillador, cinta de carrocero, algunas pinzas, un flexómetro y algún material que nos permita limpiar. Esto también es muy importante. Antes de colocar los paneles debemos limpiar muy bien el techo de la autocaravana. Lo que queremos es evitar que haya polvo y grasa, por lo tanto es conveniente utilizar una solución jabonosa, o sea, agua con un poco de detergente, tampoco no demasiado. Alternativamente, si después queremos, podríamos también pasar un trapo con alcohol. Esto no es imprescindible, pero si lo quiere hacer, se puede hacer. Respecto a los paneles, siempre se trata de una solución de compromiso. Nosotros, como es lógico, vamos a querer que los paneles nos den la mayor cantidad de energía posible en la menor cantidad de tiempo. El problema es que los paneles solares en general nos dan más energía cuando son más grandes, y también sabemos que el techo de la autocaravana es limitado, y a veces incluso por las claraboyas o inclusive si tenemos aire acondicionado, no solamente es limitado, sino que también es intrincado. Por eso lo que vamos a poder poner
arriba va a depender mucho de lo que tengamos instalado en ese momento. En este caso yo opté por 2 paneles solares monocristalinos de 100 watts cada uno. La realidad es que los compré de esta potencia porque los conseguí a un precio razonable. Quería algo un poco mejor, tal vez 120, 130 watts cada uno, pero bueno, otra recomendación que quiero dar es que pensemos que la instalación de paneles solares no es algo permanente. La tecnología de energía solar está cambiando a pasos acelerados todos los años. Lo que hoy es lo último, dentro de 3 años va a ser verdaderamente algo viejo, casi inexistente. Entonces, siempre aconsejo de que no gastemos en la última tecnología hoy, porque vamos a estar comprando algo viejo. Entonces, lo que conviene es una solución nuevamente de compromiso entre algo que nos brinde una cantidad de energía que sea suficiente para nuestros consumos, pero que tampoco sea la última tecnología, y así nos ahorraremos bastante dinero. Para que la instalación resulte fácil y precisa, lo primero que tenemos que hacer es conectar los soportes a los paneles, y esto lo hacemos afuera, no lo hacemos en el techo de la autocaravana. Yo estoy utilizando del kit de 6 soportes solo los 4 soportes de las esquinas. Considero que con la calidad del pegamento que compré más el tamaño del panel solar es más que suficiente para soportar la presión a la que va a estar sometido. Lo que sí también es bastante importante es que si los vamos a atornillar, utilicemos tanto la broca del tamaño correcta como del tornillo del tamaño correcto. Yo estoy utilizando tornillos de 5.5 milímetros por 35 milímetros y una broca de 4.2 milímetros. El objetivo de esto es que el tornillo quede lo más justo posible, que ingrese, pero que se haga fuerza para que el tornillo ingrese. De esta manera después no se nos va a soltar. Esta es una opción personal. También, si ustedes quisieran, podrían utilizar el mismo pegamento para pegar los paneles al soporte. Esto, como dije, tiene sus ventajas y sus contras. Tal vez la conexión sea incluso más permanente con el tornillo, pero la contra que tiene es que nunca podríamos retirar ese panel para poder volver a utilizarlo, reutilizarlo en otro proyecto si lo necesitamos más adelante y decidimos quitar estos paneles para cambiarlos por otros, por ejemplo. Así es como nos debería quedar. Es importante de que queden bien fijados, que no haya brechas entre el soporte y el panel. Y también es importante de que todos los tornillos se coloquen y queden bien ajustados. Este es un trabajo repetitivo que tenemos que hacer en las 4 esquinas de los 2 paneles, así que vamos a acelerar para ver el resultado final. El panel está listo para ser colocado. Lo último que tenemos que hacer, y que también es muy importante, es verificar que el panel esté en funcionamiento. A ver, lo que tenemos que hacer es verificar que los parámetros que nos indicaron los fabricantes sean más o menos los que estamos recibiendo en ese momento, si tenemos la suerte, como en este caso, de que haya sol. Este es un panel que debería dar algo así como 20 y pico de voltios, 21 voltios, y está dando ese voltaje, por lo tanto suponemos que funciona bien. Es importante que tengamos a mano las especificaciones de los paneles. Cada panel solar viene en su parte trasera con una etiqueta que es obligatoria y que tiene los parámetros que el fabricante determina: la potencia, el voltaje en abierto, el voltaje final que entrega. Esto es importante, lo tenemos que guardar porque nos va a permitir a nosotros después realizar las configuraciones necesarias en nuestro regulador de carga, por ejemplo, o para el cálculo de las baterías, y una vez que lo tengamos colocado, ya no lo vamos a poder acceder a ese lugar y vamos a tener que ir o al sitio web del fabricante o
tener que retirarlo. Quiero detenerme un segundo aquí para explicar que existen dos maneras de conectar los paneles solares. Una es en paralelo y la otra es en serie. Conectar en paralelo implica juntar por un lado todos los cables de todos los paneles solares que utilicemos negativos y por el otro lado todos los positivos en solo dos cables que van a ingresar a nuestro regulador de carga. Esta forma de conectar mantiene el voltaje estable y suma los amperajes de cada uno de los paneles solares que dispongamos en esta conexión en paralelo. La segunda manera de conectarlos es en serie, o sea, realizaríamos una conexión entre cada uno de los cables negativos de cada panel solar a cada uno de los cables positivos de los otros paneles solares. Esto lo que haría, en el caso por ejemplo de dos paneles solares, es duplicar el voltaje manteniendo estable el amperaje. Respecto a cuál es la mejor manera de conectarlos, está absolutamente muy discutido. Yo utilicé particularmente en esta conexión el método de conexión en paralelo porque como dispongo de un tercer panel solar que es flexible y que lo coloco a discreción cuando lo necesito que los voltajes sean siempre los mismos, en este caso algo así como 18 voltios. Hay gente especializada en el tema que también recomienda que para instalaciones pequeñas como es la de una autocaravana se utilice siempre el método paralelo porque no van a utilizarse más de dos paneles solares. Otras personas recomiendan que se haga en serie porque en el caso de que haya sombras, que nos bajen mucho el voltaje de los paneles solares, al disponer de una conexión en serie, que en este caso con dos paneles duplicaría el voltaje, serviría para tener por lo menos siempre una cantidad de carga sobre las baterías. Como digo, de esto hay bastante literatura, así que no voy a explayarme. Solamente decir que voy a hacer aquí una instalación en paralelo. Para realizar la instalación, lo primero que tenemos que hacer es presentar los paneles y colocarlos en el lugar que podamos, en el lugar que nos guste. Particularmente, yo recomiendo que los paneles se conecten relativamente cerca del lugar donde va a ingresar la carga. En el caso de esta autocaravana era bastante adelante, así que los coloqué aquí. Hay gente que también recomienda colocarlo donde van arriba, donde estarían las camas, porque el panel brindaría una capa de aislamiento adicional. Esto es a discreción de cada uno. Para marcar la posición recomiendo que utilicemos cinta de carrocero. Esto nos va a servir con un doble propósito. Primero nos sirve para marcar la posición y segundo también para que los excesos de pegamento que vayan a surgir cuando realicemos la presión sobre los paneles para colocarlos, digamos, no ensucie el techo de la caravana. Además de los paneles, y como esta es una conexión en paralelo, vamos a necesitar el conector específico MC4 que realiza la conexión en paralelo, y también vamos a necesitar un par de cables que pueden ser como estos, rojos y negros, pero lo importante es que sean aptos para instalaciones solares y que sean resistentes a los rayos UV. También vamos a necesitar el cobertor del agujero que realicemos en el techo de la autocaravana para ingresar los cables. Todas las instalaciones solares se deben realizar con conectores estándar que tienen el nombre MC4. Estos conectores son, además de impermeables, resistentes a los rayos UV. Ahora es el momento de utilizar nuestro sellador y pegamento. Nuevamente no debemos escatimar tanto en la calidad del sellador pegamento como en la cantidad. Tenemos que utilizar la cantidad que sea necesaria y tal vez un poco más. Cuando sobra esto no hay problema. Como ya tenemos marcada la posición final donde van a ir nuestros paneles, los podemos retirar sin problemas y vamos a aplicar el pegamento. En mi caso yo prefiero aplicar el pegamento sobre los soportes y no sobre el techo de la autocaravana. Creo que es una manera más eficiente y
que evita el desperdicio de materiales, y el que se coloca específicamente donde es necesario. Se podría hacer al revés también, o inclusive se podría hacer un cordón de pegamento en el soporte y también un cordón en el techo de la autocaravana, lo que duplicaría la cantidad de material a utilizar. Digo cordón, y esto es importante porque en el caso de que tengamos este tipo de soportes, el cordón debe ser, como se ve en la imagen, hecho en zigzag para que haya más cantidad de pegamento todavía sobre la misma superficie. Y no olvidemos hacerlo de la parte trasera del accesorio. Muy generosos entonces con las cantidades, tenemos todo listo, presentado para poderlo ya fijar en forma permanente. Esto es muy sencillo, pero solo tenemos que tener cuidado de que lo coloquemos en el lugar exacto y preciso de la primera vez. También es conveniente que retiremos los cables que vamos a conectar finalmente por el lado exterior, para que no nos queden por debajo de los paneles. Siempre vamos a tener espacio, esto es muy importante, y también es importante decir que este espacio nos va a servir para refrigerar los paneles. Algo que es común en la energía solar es que los paneles se vuelven más ineficientes contra más calientes están. Nosotros estamos estacionados en una playa muy lindo, 32 grados, el panel va perdiendo eficiencia y los valores que nos muestra el fabricante son siempre referidos a cuando el panel está a menos de 25 grados de temperatura. Así que no vamos a esperar nunca que un panel rinda lo mismo cuando está sometido a una temperatura exterior de, por ejemplo, 40 grados. Ahora es el momento de ejercer la mayor presión que sea posible sobre el panel, sobre el accesorio, para que el pegamento quede lo mejor fijado que sea posible. Y digo lo mejor porque claro, no nos podemos pasar con la presión. No olvidemos que el panel está cubierto por una superficie de vidrio que podría perfectamente romperse y lo arruinaría totalmente. Yo opté en este caso por colocarle durante unas 5 o 6 horas unas bolsas de pellet que tienen 15 kilos y que la verdad es suficiente como para que el panel quede perfectamente bien pegado. Vuelvo a repetir, no nos pasemos con la fuerza que hacemos en ese momento. Lo último que tenemos que hacer es el agujero necesario para poder ingresar los cables a la autocaravana. Algo que yo utilizo y creo que es importante es no pasar los cables directamente por el agujero, sino colocar en este caso una pequeña pieza, un pequeño caño. Este es un caño multicapa, podría ser un caño de PVC, cualquier tipo de caño, de tubo que permita que los cables que ingresan a la autocaravana ingresen libres. Esto tiene como función que en el caso de que algún día los queramos retirar, estos cables lo podamos hacer fácilmente, ya que no los vamos a pegar, sino lo que vamos a pegar es el tubo. Como siempre digo, cada autocaravana es un mundo. No hay ni un lugar ni una manera exacta para realizar este orificio. En este caso lo hice adentro de un gabinete. Si ustedes tienen la suerte de tener un gabinete también donde lo puedan realizar, va a quedar los cables estos ocultos. Solo recomiendo iniciar el trabajo con una broca pequeña para después aumentar para una más grande y al final una broca de pala o una broca específica para esto que nos va a permitir tener digamos este agujero para pasar el tubo. En este caso los cables son de 6 milímetros y el tubo que utilicé es de 20 milímetros. También utilicé una broca parecida a las de pala de 20 milímetros. Esto es tal vez lo más importante de la instalación. El objetivo que tiene también este tubo es evitar que en el caso de que en el techo de la autocaravana se forme una cantidad de agua importante, pueda ingresar por ese agujero. Vale decir que todo esto lo tenemos que aislar de la mejor manera posible.
vamos a utilizar, digamos, la parte de sellador que tiene nuestro sellador pegamento. Necesitamos que esto quede totalmente sellado. Ahora es el momento de realizar las conexiones eléctricas, que son muy fáciles. Utilizamos el accesorio especial que se utiliza para las conexiones en paralelo, que une los dos paneles, tanto el cable negativo como el cable positivo, y vamos a tener dos cables, uno rojo y uno negro, o uno que va a tener el componente positivo y el otro el negativo, y esto lo vamos a unir a nuestro cable que va a llegar hasta el final, hasta el regulador, o mejor dicho, hasta la caja de fusibles. Con esto está listo, no es necesario realizar nada más. Lo que pasa es que los cables, cuando se colocan sueltos, digamos sin cañerías, que es lo que yo recomiendo en este caso, tienden a hacer ruido con el movimiento cuando vamos en una autovía. Entonces existen estos accesorios especiales que son para fijarlos al techo y que nos permiten, digamos, inmovilizarlos de la mejor manera posible. Siempre puede llegar a hacer ruido, algún tipo de ruido, eso lo tenemos que ver en movimiento, y en ese caso tendríamos que realizar las correcciones necesarias ya después sobre la marcha. Cuando colocamos los cables, no nos olvidemos de pasarlos siempre primero por el cobertor, si no vamos a tener problemas y después vamos a tener que volver a sacar todo nuevamente. Esto, de lo que se trata, es de hacer llegar el cable hacia la caja de fusibles. Particularmente yo tenía un trozo de cable que ya venía colocado con el conector MC4 correspondiente, así que no tuve que incorporarlo, no tuve que hacer ninguna conexión. Si ustedes no lo tienen, deberían incorporarle a este cable que llega, ya digo, de la caja de fusibles, dos conectores MC4. Ahora llega el momento de pasar los cables, el negro y el rojo, o el color que tengamos, aunque siempre es más fácil trabajar con estos cables que vienen polarizados, por el tubo que habíamos colocado, y ya después colocar el cobertor nuevamente con la mayor cantidad posible y en todos los lugares que sea necesario de pegamento sellador. También debemos colocar sellador donde ingresan los cables. Si bien este accesorio tiene una goma específica que en teoría cierra el ingreso de agua, yo recomiendo que le coloquemos también un sellador. Y lo que voy a recomendar también es que hagamos una segunda colocación de sellador. A las 24 horas o a las 48 horas volvemos a subir al techo de la caravana y le damos de vuelta una mano más de sellador. Esto es importante, vuelvo a repetir, es el lugar de posible ingreso de agua y tenemos que ser muy cuidadosos. Respecto a si tenemos que utilizar cañerías para ocultar los cables y las conexiones de nuestra instalación solar, yo realmente recomiendo de que no lo hagamos. Es posible que quede más bonito, pero la realidad es que el techo de la caravana no lo vemos nunca. Y los cables deben de estar lo más fríos que sea posible. Si nosotros colocamos un cable dentro de una cañería, cualquier calor que aporte el cable más el calor del ambiente va a multiplicar la temperatura del cable, y esto lo que va a finalmente hacer es disminuir la capacidad que tiene el cable para transmitir electricidad y con esto degradar nuestra instalación solar. Como dije antes, esta es una instalación muy pequeña, son solo 200 watts. He visto caravanas que tienen hasta 1600 watts, ¿no? Caravanas grandes, tal vez en los Estados Unidos. Nosotros, para saber cuál es la potencia que necesitamos, la cantidad de watts que tenemos que tener montados arriba de nuestro techo, vamos a tener que tener en cuenta, obviamente, la disponibilidad de espacio del que disponemos y, por otro lado, también las necesidades de consumo que tenemos. Si nosotros hacemos uso intensivo de la electricidad adentro de la caravana, ya sea en 12 voltios o convirtiéndola luego a 220 voltios, por ejemplo, si estamos mucho tiempo en un lugar aislado, no estamos en un camping o en un área de caravanas donde tendríamos la posibilidad de conectarlas a la electricidad,
y tenemos que utilizar, por ejemplo, la electricidad guardada en las baterías para poder alimentar el refrigerador, o porque queremos también hacer uso de la calefacción, bueno, básicamente vamos a tener que tener mucho poder, muchos watts arriba de nuestro techo. Pero tengamos en cuenta que también, en la medida que aumentemos la potencia que tengamos arriba, vamos a tener que aumentar el tamaño de las baterías, porque de nada sirve tener mucha cantidad de potencia generada, tal vez cuando no la estemos necesitando, si es que no la podemos guardar. Por eso es siempre una relación de compromiso entre lo que nosotros vamos a poder generar, el espacio que tengamos y el tamaño del almacenamiento, o sea, de las baterías que dispongamos. Bueno, como dije al principio, voy a dejar la instalación aquí, no vamos a seguir hasta la caja de fusibles, porque el objetivo es que esto es común a todas las autocaravanas. Ya después de, digamos, la conexión del techo para abajo, cada autocaravana es diferente. Está operativo, funcionando, está entregando en este caso 124, 125 watts, que por dos paneles de 200 con un sol de Cantabria, como hay aquí, es más o menos razonable. Como ven, esto es un trabajo absolutamente sencillo, no hace falta ser ningún técnico, ningún especialista, simplemente seguir estas instrucciones o cualquier otra que podamos encontrar en línea, realizarlo nosotros con los mejores materiales que podamos comprar. Siempre, esto es muy importante, es preferible pagar materiales a pagar mano de obra. Esos materiales de buena calidad son los que nos van a dar siempre el resultado final de buena calidad. Así que nada, como siempre, gracias, hasta la próxima por escucharme y nos vemos en el próximo video.